Continuamos con el análisis. Hasta ahora está con nosotros la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín. También está Francisco Bernate, reconocido abogado penalista en Colombia. Ambos buenas noches. Comienzo con la senadora Paola Holguín, hablando de esa petición que ha hecho la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez de levantar la reserva sumarial de este proceso judicial, a propósito pues de estas pruebas que hemos presentado y hemos recordado hoy aquí en el programa La Noche. Senadora Paola Holguín, ¿por qué ustedes presentan una tutela? ¿Por qué es importante, a juicio del partido de gobierno, presentar una tutela para levantar la reserva sumarial? Muchas gracias, doctor Jefferson. Lo que pasa es que nosotros estamos reclamando un derecho constitucional, que es un derecho fundamental, el derecho a información que sea veraz, que sea imparcial, porque de hecho, de facto, ya se levantó la reserva sumarial cuando empezaron las filtraciones del proceso. Se supone que los fines de la reserva son preservar la integridad de la prueba, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, la imparcialidad del juzgador, la intimidad, bueno, en fin. Esto se rompió. Empezaron a filtrar poco a poco a partes de la investigación. Lo ha pedido el propio presidente Uribe a través de su defensa y lo pedimos nosotros a través de la tutela por el derecho a la información veraz e imparcial, por un tema de transparencia, porque la comunidad tiene derecho además a ser vigilante sobre las actuaciones de los servidores públicos, incluida la justicia. Y sabiendo que ya se rompieron los fines de la reserva, pues lo que pedimos es que se haga pública toda la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Abogado penalista Francisco Bernate, ¿qué opinión tiene usted de esta tutela y de la petición que hizo la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Ha asegurado el abogado Granados que la sala de instrucción ha actuado con sesgo en la de las pruebas. ¿Usted o está de acuerdo con que se levante la reserva sumarial? Bueno, Jefferson, lo primero, muy buenas noches, un gusto estar con usted, un honor y un inmenso placer estar con la senadora Paola Holguín, destinataria, por supuesto, de todos mis afectos, y un saludo para toda la audiencia, de todos los televidentes, esperando estén bien. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea nuestra senadora, en el sentido de que es deseable que un proceso que ha sido filtrado, pues pueda ser conocido por los ciudadanos en general, de manera que puedan formarse una visión que contemple todos los puntos de vista. Y en ese sentido estoy de acuerdo, eso forma parte del derecho a ser informado y que cada uno tiene a formarse su propio criterio. Sin embargo, desde el punto de vista estrictamente legal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, yo particularmente entiendo la motivación, lo encuentro plausible, deseable. Los fines de la protección de esa reserva los ha mencionado nuestra senadora, mas sin embargo jurídicamente no lo veo viable, porque no solamente se tutela esa intimidad, esa presunción de inocencia, el buen nombre de la persona investigada, sino también se protege a través de la reserva sumarial la investigación misma, que no se vea afectada, insisto, esto es lo deseable, por presiones, ya sean de los medios de comunicación, de los ciudadanos, de las redes sociales, pero también de eventuales personas que podrían estar interesadas en afectar una investigación en curso, no esta en particular, cualquiera en general. Y por ello nosotros no podemos renunciar a la reserva legal. Es una cuestión de ley a la que por mucho que se quiera no se puede renunciar. Y estaría, en este caso, la defensa del expresidente Uribe en una encrucijada, porque tampoco pueden ellos realizar filtraciones, digamos, han actuado correctamente no filtrando el proceso. Por ende, pues sí es una situación a la que yo no le veo viabilidad, más allá de que sin lugar a dudas es plausible, es deseable, pero considero no lo veo viable. Vamos a marcar una primera pausa comerciales, ya continuamos con este análisis, estaremos hablando con la senadora Paola Holguín y con el penalista Francisco Bernate, si el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene o no garantías ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de este proceso judicial que continúa, porque el expresidente aún no está condenado. Hay voces que aseguran que si el expresidente Uribe renuncia a su curul en el Senado, automáticamente cambiaría a su juez y en esa medida el proceso pasaría a la Fiscalía y a un juez ordinario. Sobre ese tema estaremos analizando y explicándoselos a todos ustedes hoy aquí en La Noche. Ya volvemos. Ahora Paola Holguín. Hay algunos juristas e incluso la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues no lo dice textualmente, pero lo deja ver en los comunicados. Unas interpretaciones que aseguran que esto, más allá de ser una definición de la situación jurídica
del expresidente Álvaro Uribe Vélez ya prácticamente es una sentencia condenatoria. ¿Usted cree, senadora, que tiene sentido que el expresidente Álvaro Uribe Vélez siga en este proceso judicial teniendo como juez a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia? ¿Tiene garantías o no? Varias cosas. La primera, y con mucha pena, pero por contravenir a un jurista al que respeto y admiro, que es el doctor Bernate, yo quiero recordar algo antes de pasar a ese tema, y es que la reserva sumarial, y lo ha dicho la propia Corte en la sentencia 4508 del 98, tiene carácter instrumental y limitado. La reserva sumarial no es un fin en sí mismo, pero además la Constitución en el artículo 4 establece el principio de supremacía, donde se puede inaplicar una norma legal o de menor rango si resulta incompatible con la Constitución. Nosotros aquí estamos alegando un derecho fundamental que se está violando, que es el artículo 20, que también es el 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte del bloque de constitucionalidad. Por eso, a diferencia, yo creo que la tutela sí procede y que se debería hacer el levantamiento de reserva sumarial. Frente al tema de garantías, yo coincido en que no existen garantías por muchas razones. Uno, por las filtraciones del proceso. Dos, porque hay dos magistrados que han tenido algunos cuestionamientos. En el caso de ellos, por la relación laboral con la esposa del senador Iván Cepeda, y porque al parecer hubo un proceso por unas amenazas que él hizo a quien era el fiscal, y que después de hacer la investigación determinó que el expresidente Uribe nunca tuvo conocimiento de los hechos. Y el otro es el magistrado Alarcón, que en procesos contra funcionarios del expresidente Uribe, en procesos contra el expresidente Uribe, él se declaró víctima, y eso genera un conflicto de intereses. Fuera de eso está el tema de Barceló, de las 21.000 horas de interceptaciones ilegales al expresidente Uribe bajo el proceso de Newton Córdoba, que a pesar de ser una prueba que se obtuvo de manera fraudulenta en un proceso, pues también forman parte de este. Es muy difícil, y por eso nosotros hemos hecho un llamado a la comunidad internacional y a que se haga veeduría sobre este proceso, porque lo que uno siente es que no hay las debidas garantías en el proceso, por todo lo que se ha presentado, por una serie de polémicas, porque la propia Corte decretó que se tenía que escuchar a unos testigos dentro del proceso, y cuando vieron que las declaraciones de estos testigos eran favorables al expresidente Uribe y no al senador Cepeda, pues deciden no escucharlos. Entonces, para uno sí es difícil, porque definitivamente aquí hay muchos temas polémicos. Señor Francisco Bernate, como presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, le quiero hacer esa pregunta. En las últimas horas se ha abierto una tesis según la cual el expresidente Uribe podría renunciar al Senado. En ese momento se encuentra suspendido luego de la medida de aseguramiento. Eso claramente tendría unos efectos políticos muy fuertes. Pero en términos jurídicos, ¿qué sucedería? Si el expresidente Álvaro Uribe Vélez renuncia como senador, ¿la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia continuaría siendo su juez? Bueno, Jefferson, muy importante. Al respecto hay que señalar lo siguiente. En primer lugar, el primer gran proceso que se lleva en Colombia contra congresistas en la Corte Suprema de Justicia es el denominado proceso 8000. Hay alguna cosa antes o después, pero ese es el primer gran proceso, y en ese momento no se debatió la renuncia al fuero. Fue en el escenario de la llamada parapolítica, donde por primera vez se empezaron a presentar las renuncias a la condición de congresista, y se debatió si se perdía o no a su vez la condición de aforado, y por ende la Corte Suprema no lo podía investigar. En un primer momento, la Corte Suprema de Justicia alcanza a avalar esas renuncias y les quita el fuero, y recordemos que varios de nuestros congresistas fueron investigados o incluso juzgados por fiscalías y jueces de Colombia. Esta situación cambia en el año 2009, cuando nuestra Corte Suprema de Justicia, siendo un representante de la Cámara capturado en ese momento y presenta su renuncia, la Corte dice: no, señor. Cuando la persona renuncia al fuero, se mantiene la competencia de la Corte Suprema de Justicia cuando los hechos por los que el congresista son investigados, primero, guardan relación con su condición de congresista, o segundo, tienen que ver con su proceso electoral para ser congresista. Si aterrizamos ese pronunciamiento del año 2009 a hoy, pues tendríamos que, si el presidente Álvaro Uribe Vélez renunciara a su condición de congresista, la Corte Suprema de Justicia, si mantiene
lo que ha sucedido desde el año 2009, pues perdería la capacidad de continuarlo investigando o eventualmente juzgando, porque estos hechos, y lo dice la propia Corte en las 1554 páginas, no tienen que ver con su condición de congresista, ni mucho menos con el proceso electoral, tienen que ver con otros hechos ampliamente conocidos. Por ende, presentada la renuncia, la Corte perdería la competencia y el caso sería de conocimiento en la fase de instrucción por un fiscal y en la fase de juicio por un juez de la República. Senadora Paola Holguín, ¿usted estaría de acuerdo con que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y hoy senador, renunciara al Congreso, a su fuero de congresista, y su proceso pasara a un juez ordinario y fuese investigado por la Fiscalía? ¿Usted estaría de acuerdo con que renunciara, sí o no? Lo primero que yo tengo que aclarar es que hoy el presidente no está suspendido, porque en el auto de 154 páginas de la Corte Suprema de Justicia establece que no era necesaria la suspensión del cargo. Ellos, sin embargo, remitieron carta al Senado, el presidente del Senado se la remitió a la Comisión de Ética. La Comisión de Ética no es autoridad competente para limitarle al presidente el ejercicio del cargo, y si ellos se atienen a lo que dice en la página 146 el auto del 3 de agosto, pues el presidente puede seguir ejerciendo como senador de la República. A mí me preocupa algo frente a lo que dice el doctor Bernate, y es que yo creo que se abriría el debate y yo no sé hasta qué punto el expresidente Uribe tendría la garantía que con la renuncia al Senado la Corte dejaría de tener competencia sobre ese proceso. Señor Bernate, en ese eventual caso, si la Corte entrega esa competencia a la justicia ordinaria, a la Fiscalía, ¿en qué escenario estaríamos? Por ejemplo, ¿qué pasaría con la medida de aseguramiento? ¿Se mantendría? ¿Quién definiría si el expresidente Álvaro Uribe le sigue o no privado de su libertad? Bueno, es muy importante lo que dice nuestra senadora, porque tiene toda la razón. El auto en sus 1.500, más de 1.500 hojas, dice claramente que no va a suspender al presidente porque no lo considera necesario, aplicando un artículo del Código de Procedimiento Penal. Si resulta, digamos, llamativo, por decirlo de alguna forma, que ahora se mande un oficio que no tiene un respaldo en lo que resuelve la Corte. Los jueces se pronuncian en la última hoja, cuando dice resuelve, imparten órdenes que son vinculantes. Y no solo, doctora, en la página a la que usted hace referencia, sino si usted revisa la última página, nunca se suspendió al senador Álvaro Uribe Vélez. Sí. Quienes trasegamos en esto toda la vida y hemos estado del lado del juez, hemos ocupado esa labor, sabemos que eso es mecánico. Usted profiere la medida de aseguramiento y de inmediatamente da la orden de suspender. Aquí no se hizo. Por ende, no entiendo de dónde viene este oficio que ha circulado. No conozco el proceso. Ahora, si el escenario fuese el de una renuncia, la medida de aseguramiento se mantiene en firme, dado que fue proferida por una autoridad judicial, y la Fiscalía General de la Nación tendría que recibir el proceso y adelantar la indagación. ¿Habría sí alguna dificultad en la medida en que el proceso, y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, senadora, el proceso del presidente Uribe se tramita por un marco legal anterior, y cuando se pierde la competencia y cae en la Fiscalía General de la Nación, habría que adaptarlo al nuevo, y ahí va a haber una complejidad. Un trámite, Jefferson, que como lo dice la senadora, y yo no estoy hablando del caso concreto, pero que sí es mucho menos garantista de lo que tendría cualquier ciudadano. Es increíble que, Jefferson, el mismo funcionario judicial practique, decrete y valore las pruebas como sucede en ese modelo procesal, que el mismo funcionario que decreta, valora las pruebas, es el que decide si detiene o no, si acusa o no, si hay mérito para hacer una causa o no, que esta sea una detención que no tenga una doble instancia como la tenemos todos los colombianos. Hay una cantidad de temas que hay que mejorar, pero la doctora Paola lo ha dicho muy bien. Aquí han habido muchas cosas que son impredecibles. Cuando se supo que se iba a definir la situación jurídica, yo no conozco abogados, o no conozco muchos abogados que hubiesen estado de acuerdo con que la detención hubiese sido necesaria, urgente, proporcional, en este caso. Cuando ya se saca la medida de aseguramiento, los abogados dijeron, bueno, lo suspendieron, no salió la suspensión. Digamos, ha sido impredecible. Es una corte nueva, que por ende podría no aplicar las reglas de la anterior. Es absolutamente impredecible lo que va a suceder, pero se aplican las reglas vigentes
pues pasas a un fiscal delegado, que va a continuar con la investigación, la medida de asesoramiento se mantiene vigente, se ajusta el trámite procedimental y él decidirá si lleva al presidente Uribe ya como en su condición de ciudadano o no ante un juez, en este caso un juez del circuito. Es una posibilidad, un escenario que está abierto y quiero pues agradecerle a usted, Francisco Bernate, reconocido penalista colombiano, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, su tiempo y su atención con nuestra audiencia. Muchas gracias. No, Jefferson, el gusto es todo mío y un saludo muy especial para todos los televidentes y con todo el cariño y toda la admiración por la doctora Paola Holguín, senadora de la República. Muchísimas gracias. Senadora Paola Holguín, como siempre es un gusto tenerla acá. Una feliz noche. Muchas gracias a ustedes y un abrazo enorme al doctor Bernate y a toda la teleaudiencia.